La gracia y la paz de nuestro Señor Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Es un placer el estar nuevamente con ustedes en esta tercera semana de nuestra campaña Escudriñando la Palabra. Como ustedes saben, antes de ver este video con tu grupo pequeño de oración y formación, yo espero que hayas leído detenidamente las lecturas correspondientes y hayas escuchado con mucha atención la homilía del sacerdote. Nuestro objetivo debe ser escudriñar las Escrituras con un corazón sincero para poder recibir lo que Dios quiere comunicarnos a través de su palabra. Antes de iniciar, vamos a hacer la oración para que el Señor Jesús continúe renovando en nosotros el Espíritu Santo que hemos recibido. Nos ponemos de pie y repitan después de mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia, para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti, para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho, y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Pueden sentarse. Este pasado domingo fue el 13º domingo del tiempo ordinario. No sé si recuerdes, la primera lectura, que es tomada del primer libro de los Reyes, nos habla de cómo el profeta Elías elige a Eliseo como su sucesor. Para mí el profeta Elías es uno de mis preferidos entre los profetas del Antiguo Testamento, pues su historia es fascinante. Si mal no recuerdo, las Sagradas Escrituras describen que Elías fue llevado al cielo, oigan eso, en un carruaje de fuego. Como dice en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 1. Imagínense qué impactante. Llevado al cielo en un carruaje de fuego. Pero bien, eso es un tema para otra ocasión. Volviendo a la primera lectura, lo que sí me llamó la atención de esta lectura fueron dos cosas. Lo primero es que la palabra dice que Elías pasó al lado de Eliseo y sin decir ninguna palabra, solo le pone el manto encima. Yo me pregunto, ¿qué sería eso que Eliseo experimentó? Lo cual le dio el entendimiento de saber exactamente lo que estaba ocurriendo. O sea, que él estaba siendo elegido para ser profeta de Dios. Definitivamente que esa fue una experiencia divina, donde no hubo necesidad de palabras. Eso es lo primero. Solo con tener el manto de Elías sobre él, Eliseo ya sabía que había sido elegido por Dios. Increíble. Lo segundo que me impresionó de la primera lectura es la respuesta radical de Eliseo. Dice la palabra que Eliseo tomó la yunta de bueyes, o sea, su capital, el medio que él tenía para subsistir, para ganarse la vida, y los ofreció en sacrificio. Dice que asó la carne, dio de comer a su gente, se levantó y siguiendo a Elías se puso al servicio de Dios.
Con su actitud, Eliseo expresa disponibilidad, rompe con su pasado y acepta su llamado. Y yo diría que hasta con alegría, pues fíjense que él cocina y reparte la carne a los demás. Para tú hacer algo así, me imagino que a lo mejor él se sintió agradecido, alegre. En Eliseo tenemos un ejemplo de cómo se debe responder al llamado de Dios. Pues literalmente, Eliseo deja todo, sus propiedades, su familia, sus bienes. Increíble. En la segunda lectura de San Pablo a los Gálatas, el apóstol nos habla acerca de la importancia de vivir en la verdadera libertad. La libertad del espíritu por encima de las apetencias de la carne, lo cual nos puede esclavizar. Pero también habla de la liberación de la ley, la cual estaba siendo utilizada para esclavizar. O sea, las dos realidades opuestas aquí son el espíritu por un lado y el legalismo por el otro. Finalmente, en el Evangelio, encontramos a Jesús en un momento crucial de su vida. Pues según describe San Lucas, ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo. Y Jesús toma la firme decisión de encaminarse hacia Jerusalén. Jesús comienza a recorrer el itinerario de su existencia. Se dirige hacia el evento terminal de su vida, su pasión, su muerte y su resurrección, con la mirada puesta en la meta final de su vida. Sin embargo, vemos cómo Jesús, al iniciar este camino, tuvo que enfrentar rechazo por parte de unos samaritanos, una persona que vivían en una aldea de Samaria. Los habitantes de ese lugar no le brindaron hospedaje a Jesús, porque ellos supieron que él iba a Jerusalén. Y es que no había buenas relaciones entre los samaritanos y los judíos, como se puede ver claramente, si recuerdan, en el diálogo que tuvo Jesús con la samaritana. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Juan capítulo 4. Pues desde hacía siglos existía entre ellos un odio fraterno. Recordemos que para los judíos, los samaritanos eran cismáticos, o sea que creaban división entre los judíos. Y por esa razón los judíos querían mantenerlos lejos de ellos, mientras más lejos mejor. Entonces los samaritanos se sentían rechazados, estaban resentidos, y como consecuencia de ese resentimiento, los discípulos de Jesús tuvieron que pasar por ese rechazo. Es muy interesante lo que dice San Cirilo con relación a esto. Dice San Cirilo: pero el Señor, que sabe todas las cosas antes de que sucedan, sabía que sus emisarios no habían de ser recibidos por los samaritanos. Sin embargo, les mandó que fuesen, porque acostumbraba a hacer todas las cosas para instrucción de sus discípulos. Subía a Jerusalén cuando se aproximaba el tiempo de su pasión, y para que no se escandalicen cuando se aproximaba el tiempo de su pasión. Y para que no se escandalicen cuando le vieran padecer, considerando que también ellos debían de ser pacientes cuando los ultrajasen, hizo preceder como cierto preludio la repulsa de los samaritanos, y los instruyó de otro modo. Habían de ser doctores del mundo, y habían de recorrer las ciudades y aldeas predicando la doctrina evangélica. Y les habría de ocurrir que algunos no recibiesen la sagrada predicación, como no permitiendo que Jesús permaneciera con ellos.
Les enseñó pues que cuando anuncien la celestial doctrina, debían estar llenos de paciencia y mansedumbre, no demostrarse hostiles ni iracundos, ni vengativos contra sus perseguidores. Pero dice San Cirilo, pero aún no estaban dispuestos para ello. E incitados por un celo indirecto, querían que bajase fuego del cielo sobre ellos. Cualquiera diría que Santiago y Juan fueron muy atrevidos al preguntarle a Jesús: Señor, queremos que mandemos bajar fuego del cielo para acabar con ellos. Según San Agustín, ellos sabían que por los ruegos de Elías había bajado fuego del cielo, con el que quedó vengada la injuria del profeta. O sea que para ellos esto era algo no solamente posible, sino también algo justificado. Lo que ellos no entendían es que a quien Dios le da más, más le exigirá. O como dice el hombre araña en la película de Spider-Man, algo así como, mientras más poder, más responsabilidad. Lo cierto es que los discípulos tenían en Jesús la plenitud de la palabra. Y Jesús esperaba mucho más de parte de sus discípulos. Por eso les reprocha. Continuamos. En su camino a Jerusalén, Jesús se encuentra con personas que han sido convencidas con su mensaje. Resumiendo un poco, cada uno de estos tres encuentros nos muestra una de tres condiciones para ser discípulo de Jesús. La primera, abandonar toda seguridad humana. La segunda condición, el desapego radical, incluso de las personas. Y la tercera es la perseverancia, sin extrañar lo que se ha dejado atrás. Yo sé que esto suena un poco duro para muchos. Por eso, esta parte la vamos a dejar de tarea para completar a lo largo de nuestra vida. Hoy quiero terminar con una oración. Nos ponemos de pie. Señor, ayúdame a discernir a dónde me llamas a servir y a organizarme de manera que el sacrificio mío y de mi familia sea llevadero para todos, que con ello podamos darte honor y gloria en nuestra vida. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus familias, su salud y permanezca para siempre. Amén.